¿Estás ahí, Gonzalo? Sí, sí estoy acá. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Bien, ahora estoy invitando a Laura. Bueno, Ahí, ahí veo que está Gabriela. ahí creo que llegó la U. ¿Llegó Laura? Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Ahí se te escucha bien la U. Genial. Buenas. Ese eco extraño, no sé si... Gaby, No, creo ¿estás? que lo que pasa es que mi casa tiene mucho eco. A ver, voy Ahí a va ver de mejor. cambiar de ambiente. ¿Estamos los cuatro? Hola, buenas Ah, noches. Hola, buenas noches. sí, La Gaby. Hola, ¿me escuchan? sí, sí, se te escucha Sí, muy sí. bien. Bueno, ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Ahí va mejor la U. bueno, están entrando al vivo, así que esperamos unos minutos. Vale. Bien, bueno, Me parece bien. resolvimos bastante rápido la entrada. Se va afinando Eh, esto. Ahí está Aye saludando. Bueno, no sé si ya empezamos. Ahí está Dali. Es lindo ver a las personas que uno reconoce, ¿no? Ahí entró Vero. Aye dice qué alegría. Hola. Fede, Fede también. Sí, le digo. Hola, Fede. Mariano, ¿Qué tal, Mariano? Ahí está Ro. Bueno, no sé cuándo empezar. Ganas de escucharles. Qué placer poder hay volver. 55, 55. ¿Hay algún El número a partir contador. del cual arrancamos? El contador dice 55 Hay, sensibilidades. ¿habrá quórum? Cin- 55 esperas. No, más que nada como para empezar y que nadie llegue tarde a ese comienzo, que siempre es ahí está Connie. Bueno, pues comencemos, ¿qué les parece? Bueno, Bueno, buenas noches a quienes están acompañando la conversación. Esta conversación se llama Común vivir, común dolor. Así dicho sonó, medio se superpone el común dolor como común, como un dolor. Pero también podríamos escucharlo así, pero es común vivir, común dolor. Y voy a compartir el espacio con Gaby Cardassi, Gonzalo Sanguinetti y María Laura Otero. Este, bueno, mi idea es que comencemos por ahí con que ustedes se presenten y tal vez retomar para abrir el juego algo que decíamos recién en el chat, que siempre hay que recordarlo, ¿no? Que cuál es la intención de de estas conversaciones, que se llaman conversaciones después de clase, y juega con dos cosas, ¿no? Con la idea de que hay algo que no está ocurriendo, que es la clase. La clase tal como
la conocemos y tal como nos hace vibrar en el aula. Entonces hay algo que es recordar que esto no es una clase y llamar a este espacio después de clase avisa de eso, avisa que hay algo que estamos extrañando y también avisa de algo que era muy gozoso, que eran nuestras conversaciones después de las clases de los miércoles a la noche. Que esa marcha silenciosa o con algunos comentarios hasta el Trilce, esas cuadras en las penumbras y ese bar en penumbras donde se desataban conversaciones y bueno, esas conversaciones, evocar esos momentos que eran también de aprendizaje, porque ahí había como un intercambio informal de ideas y otras cosas que no tenían que ver exactamente con la clase, como recordaba Sebas y Fer en el último programa de La Peor de Todas, también era como hablar de lo que estaba pasando en el país, en el mundo, en la facultad, tal vez en ese orden, ¿no? El país, el mundo y la facultad. Y bueno, algo de eso queremos revivir todos los miércoles, paradójicamente en el horario en el que hubiera sido la clase, ¿no? Ahí está todo el tiempo esa oscilación, no es una clase, pero es el horario, es después de clase, pero no es a las 11, a las 11 termina. Bueno, me doy cuenta que es una continua oscilación, que es tal vez el momento que estamos viviendo, ¿no? De esa continua oscilación en cada decisión que tomamos. Bueno, los invito a que se vayan presentando y pongamos en marcha la conversación. ¿Quién quiere comenzar? Puedo comenzar yo si quieren. Dale. Dale. Bueno, mi nombre es María Laura Toro. Soy la persona que acompaña a la Comisión 26, la docente que acompaña a la Comisión 26. Es mi primer cuatrimestre como docente, así que todo tiene un poco el carácter de incierto como docente a cargo. Y a veces me parece, cuando vos hablabas de pensar este espacio como un después de clase, y yo contaba un poco como el miedo, la incertidumbre en relación a exponerse en este espacio. Creo que a veces está bueno como pensar eso, como a veces la familiaridad de la clase y ese lugar de resguardo donde hay ciertas cosas que se pueden decir también hace que ciertas cosas no se puedan decir o no se puedan plantear con quizás la incertidumbre, con el tembladeral que se puede presentar en un espacio informal como puede ser este. Así que nada, ansiosa de dar a la palabra y ver qué se puede construir. Decíamos, Laura, recién en el chat que también están las exposiciones en el chat que teníamos para preparar esta conversación, que también está el chat del vivo, ¿no? El chat del vivo donde ahora están apareciendo saludos o los nombres de quienes se van uniendo. Y también es una exposición con las preguntas, los comentarios. Dijimos que esa exposición tal vez tiene más resguardo por tal vez la exposición de la voz, aunque ahora que lo digo, hay un resguardo de la imagen en este vivo, que siempre discutimos qué sentidos tiene o cuántos sentidos podría tener. La idea del resguardo y la conversación me parece que tendríamos que pensarlo. Tal vez toda conversación supone un resguardo. A veces ese resguardo preserva cosas que no queremos decir, hay un resguardo de no querer lastimar o
o salir lastimados de una conversación. Una conversación puede lastimar. Así que el resguardo es una condición de toda conversación, de todo estar en común. Cada vez hay un común resguardo. Eso sería lo mejor, ¿no? Que el resguardo sea sostenido por una decisión en común. Ahora que digo un común resguardo, ese es uno de los temas que vos, Gaby, querías no sé, problematizar o volver a pensar por la reiteración en el cuatrimestre de expresiones como un cuidado, como un debilidad, como un dolor, como una alegría. Ahora agregué como un resguardo. Y enumeré las que vos pusiste en el chat uno de estos días. Y bueno, te doy de paso la palabra, Gaby. Sí, buenas noches, primero. Bueno, mi nombre es Gabriela Cardassi. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, estoy como docente en la cátedra desde hace varios años. Estaba haciendo memoria, creo que alrededor del 2010, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y bueno, en principio contenta de estar participando del espacio. Para mí viene siendo un espacio muy interesante, muy querido, digamos, haber estado escuchando. Creo que no sé, escuché todas las conversaciones durante el año pasado y este año también. Así que bueno, en principio eso, decir que es como me siento como alegre o contenta de estar formando parte de la conversación de esta noche y viendo qué podemos decir. Pero me parece que primero le damos la palabra a Gonzalo que se presente y después arranco contando un poquito la idea que había surgido como para la conversación de hoy, ¿les parece? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Y darles la bienvenida a quienes escuchan y a quienes nos acompañan. Mi nombre es Gonzalo Sanguinetti. Junto con Agostina Tarusquio intentamos cultivar preguntas y escuchas en la Comisión 23. Y por ahí quería, un poco como decía Gaby recién, como contar la gratitud también a este espacio y a estos ratitos que son después de clases, que en nuestro caso con Agos es inmediatamente después de clases, así que es como tiene algo de parecido a lo que nos pasaba, y por ahí como dar la gratitud por algo muy, muy puntual. Podrían ser muchas cosas, pero por ahí elijo esta, que es que, como en estos días que vienen pasando hace ya tanto, ahí percibo como una necesidad de poder hacer como ciertos silencios en algunos momentos para poder pensar algo, para poder escuchar algo de lo que pasa, ¿no? De lo tanto que pasa. Y hay como percibo mucha proliferación de ruido, ¿no? Como de un vocerío medio insoportable o indescifrable, y me parece que hay algo de estas conversaciones que es curioso, pero dan ese ratito de silencio, ¿no? Son como conversaciones que hablando hacen el silencio, y quería un poco arrancar dando la gratitud por eso, ¿no? Por ese ratito. Y quisiera subrayar que esto que decís de lo tanto que pasa, y dicho así, ¿no? Lo tanto que pasa, ¿no? Entonces, sin silencio no se puede escuchar, hay que hacer un lugar para el silencio. Y aún así no alcanza el silencio para escuchar lo tanto que pasa, ¿no?
Eso quería decir, ¿no? Que no es fácil hacer un lugar al silencio. A ese silencio escuchante cuando hay tanto que pasa. Y creo que aparte todos los silencios son iguales. Me parece como que está buena esa distinción de un silencio escuchante, un Mm. silencio que se sitúe como pausa, como demora, y no tanto como una callar. Bueno, se dice hacer el silencio, ¿no? O hacer silencio. Sí, como si se hiciera. Ujú. Un silencio escuchante. Esto que dice Laura, no es lo mismo estar en silencio que estar silenciado. Silenciado. Esa es la diferencia que tenemos. Callado es silenciado, ¿no? Hay una. Ay, hablando de silencios, no sé si es mi conexión o Marcelo que se te escucha más o menos, ¿puede ser? Puede ser que estaba hablando Sí, más bajo. Ahora no, se. había como una interrupción. Mm. Bueno, ¿por dónde seguimos? Eh, Bueno, eh, digamos, cuando me presenté no mencioné la comisión que estoy acompañando este cuatrimestre, que es la 3 y que lo estamos coordinando junto con Nahuel Molinero, que es, bueno, ayudante alumno de la cátedra. Creo que alguien se fue de la conversación, no sé quién. sí, creo que se fue Lau. ¿Te fuiste, Lau? Bueno, a ver. Sí, sí. Ahí está. Y ahí Aprovecho. aprovechemos para hablar de Laura. Ahí volvió. Ahí volvió. Me fui, mi conexión. Estabas diciendo, Gaby, Sí, decía tal vez retomar algo de lo que vos estabas mencionando sobre la cuestión de lo común. Digamos que cuando surgió, digamos, la pregunta por, digamos, por temas, por cuestiones para una conversación posible de nuestra zona, justo, digamos, venía esos días leyendo y se había dado en la comisión unas conversaciones alrededor de esta forma, ¿no? De escritura que venía apareciendo, como vos traías hoy la de un común resguardo y otras que se venían planteando, una común decisión, por ejemplo, de cambiar lo que está dañando, un común vivir, un común cuidar, bueno, toda una serie que de hecho ahí estuve, digamos, revisando, sobre todo a partir de Esquirlas, y, me había surgido como una inquietud por algunas conversaciones en la comisión y por algunas lecturas de escrituras que parecía como que la noción, el concepto quedaba como un poco confuso, ¿no? Notaba que había algo para revisar, que de hecho lo hemos hecho en la comisión, de qué se nombra así, ¿no? De por qué ese modo de nombrar. Eh, Problematizar un poco eso, digamos, y bueno, porque me parecía que por momentos quedaba como
el uso tomado por, en realidad, lo que se pretende discutir. Es decir, había como, por momentos, usar un común, cuidar, para decir algo que justamente creo que intenta discutir esa idea, que es, bueno, el encierro, por ejemplo, la idea de la comunidad como un encierro, digamos, y que excluye lo que no pertenece, ¿no? Entonces, parecía que había algo que había que revisar, y de hecho lo hemos estado haciendo en la comisión, y bueno, veo que compartí eso como un asunto. A mí me parece que está como muy bien trabajado, justamente a mí me parece que en esas expresiones, en ese modo, digamos, que es novedoso, porque en Estancias en Común no aparecía, digamos, esta forma de decir, aparece con Esquirlas, creo. Sin embargo, en esa forma, por ejemplo, un común vivir, bueno, digamos, y toda la serie que podemos recordar, está jugando el concepto de lo común y de lo neutro, y está jugando en realidad todo el trabajo que hay en Estancias sobre la idea de lo común. Pero bueno, me parece que se generaban equívocos que creo que son propios de las lecturas y también de los estudiantes que acaban de llegar a un trabajo que es de muchos años y que tal vez se ven como confundidos con algunas cuestiones, y bueno, me parece que eso es justamente parte de nuestro trabajo, digamos, de orientar lecturas, de repensarlas juntos. Pero digamos, iba por ahí la cuestión, y bueno, en ese sentido, digamos, de lo conceptual, ¿no? De cómo juega lo conceptual en esa noción de lo común, que obviamente tiene que ver con esta discusión, como apareció en nuestras conversaciones, sobre lo personal, ¿no? Digamos, hay como mucho trabajo conceptual en juego ahí, si bien, bueno, vos, Marcelo, dijiste al respecto que tal vez mi pregunta, digamos, de por qué no era lo mismo decir un común, cuidar, que una lógica de los cuidados en términos colectivos. Digo, esa pregunta vos planteabas que tal vez no tenía respuesta, pero había que mantenerla como pregunta. Y bueno, de ahí, bueno, fui revisando algunas cuestiones de lo neutro, de lo común, digamos, de cómo está poniéndose en juego ahí. Bueno, retomo el hilo. Para mí, justamente en esas expresiones está jugando todo un tema conceptual que uno podría decir que está trabajado en Estancias. Es decir, uno no puede entender por qué está jugando así esa expresión si no es a través de todo un recorrido previo de sujeto fabulado también y de estancias en común. Bueno, estoy hablando demasiado ya. No. No sé, por ahí iba el problema, digamos. Yo no sé si quieren agregar algo ahora Gonza y Laura, si no, quería como decir algo respecto de eso. A mí me parece que está buena estas nuevas nociones porque permiten, a mí me dan la sensación cuando las trabajo y cuando las leo y cuando las pienso, que permiten como traspolar la pregunta de lo común, el cuestionamiento que lo común incorpora a diferentes dimensiones de la vida. La dimensión del cuidado, la dimensión de la vida en sí, que hay una vida en sí, del sentir. Me parece como que en ese sentido, discursivamente, el incorporar lo común ahí funciona como una estrategia muy para poner en cuestión sentidos quizás automáticos o ideas más como establecidas sobre qué podría pensarse como cuidado, qué podría pensarse como vida, qué podría pensarse como sentir. Pero creo que en ese sentido también está como
la necesidad de una pregunta previa por qué cosas pone en cuestión lo común, para poder avanzar hacia ese otro cuestionamiento. Bueno, yo podría agregar un poco como, por ahí como la deriva del común dolor, o el común doler, ¿no? Hay algo ahí como, que de hecho venía pensando en eso, que hay como una dificultad ahí como de conjugar también, ¿no? Como el dolor, el doler y el duelo, que es un poco la deriva que por ahí a mí me interesaba recuperar cuando Gaby planteaba la problemática del común vivir y todas las variaciones que aparecen en Esquirlas en relación al común vivir. Digo, y ahí como está la variación de la común vulnerabilidad, de la común intemperie, de la común debilidad. Y si bien aparecen como varias veces esos sintagmas o esas modulaciones de la idea de lo común, esas formas o esas presencias de lo común, me llamó mucho la atención una que aparece una sola vez en Esquirlas, que es la del común dolor, ¿no? Y me parecía que hay como una intuición de que hay como una clave ahí en relación al común dolor, que tal vez podría como ayudarnos a pensar otra manera de estar en la vida, que no sea el modo de como decía Gaby recién, como de las comunidades de la invulnerabilidad en las que vivimos, ¿no? Me parecía que ahí como la noción de vivir y la noción de dolor tal vez sean inseparables, ¿no? Como tal vez no podamos decir vida sin decir dolor al mismo tiempo. A pesar de que hay toda una narrativa sobre la vida, digo, que podríamos asociar o articular a las hablas del Capital, que bueno, que dirían que sí, ¿no? Que la vida y el dolor son separables, pero ahí inmediatamente me parece que algo que quisiera rescatar es una problemática que me acecha un poco, es bueno, ¿y qué pasa con ese dolor que no se siente en algunas vidas, ¿no? ¿Qué pasa con ese dolor? Digo, ¿desaparece, se deshace, se diluye, se pierde, se olvida? ¿O a dónde va, no? ¿En dónde encarna ese dolor? ¿Dónde se emplaza? ¿Cómo aparece? Y me parecía que ahí había como una clave para pensar la cuestión de la vida, del común vivir y el común dolor, sobre todo teniendo en cuenta como ciertas cosas que vienen pasando durante los días, sobre todo en relación a la muerte, ¿no? Hay algún fragmento de Esquirlas que dice: saber la muerte cambia las cosas, ¿no? Y ahí inmediatamente nombra como respuestas a la muerte la crueldad, el odio y el miedo. Y me parecía que hay la relación entre muerte y duelo, es decir, cómo dolemos las muertes, cómo dolemos el estado de duelo en el que andamos, parece como inexorable para poder pensar el común vivir. Sí, a mí me parece que, tomando lo que estás planteando de la relación entre vida y dolor, que hace falta, no sé, yo necesito ahora aclarar esto. Esto el tratar de pensar de esta manera no surge de un deseo especulativo o como decíamos el otro día con Santi en la conversación, una ocurrencia arrogante que quiere. Santi usaba, y esto lo publicó en el artículo para usaba la palabra acá. No se trata de una precaución, porque la relación entre dolor y vida surge de nuestra preocupación, respecto de la indolencia. Dolor y vida, tal vez vida sin dolor, pero lo que ocurre es que nos encontramos con una comunidad de la indolencia,
Entonces, en ese sentido, porque si no, no haría falta decir que no hay vida sin dolor o que hay, o no haría falta hablar de algún lugar al dolor, o como vos estás explicando, tanto lo que pasa, que necesitas para hacer una recepción, no haría falta decir esto si hubiera espacio para los carros. Como ese espacio cada vez se reduce más, incluso en la facultad se reduce muchísimo el espacio para hablar de lo que nos pasa. Entonces, tenemos que decir que es importante el silencio, pero ¿qué está pasando? Digamos, silencio. Y ese es un primer punto, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el tema es el barullo, el ruido favorable. Marcelo, disculpa. Se escucha bastante y están escribiendo en el chat justamente eso, como que se pierde un poco la idea con la interferencia. Sí. Hola. Ahí creo Hola. que No se escuchó nada. Se escuchó bastante entrecortado. Y ahora sí sale. Bueno, no problema de Yo quería, me parece importante algo que dijiste que a mí también me quedó dando vuelta de la última conversación respecto de esto de lo rebuscado del lenguaje, ¿no? Creo que también por eso, digamos, yo traía la cuestión de lo conceptual, que bueno, Vero agrega en un comentario que sí, digamos, Vero puso, bueno, además de conceptual, se trataría de una operación o intervención gramatical. Creo que sí, que es que van de la mano, son inseparables las dos cuestiones, pero bueno, sí, destacar eso, ¿no? De la cuestión del lenguaje rebuscado, a mí me parece que hay algo como de no advertir toda la dimensión del trabajo conceptual, que no se me ocurre otra forma de decirlo, digamos, es decir, que hay un pensamiento, una idea que supone que no se la puede usar de cualquier manera, es decir, que hay que ver qué es lo que se está queriendo nombrar con eso, ¿no? Estaba medio, Por ejemplo. ¿no? Medio inquieto por el ingreso de Laura. Ahora creo que Ahí ya ingresé. Gracias. fue mucho para el vivo, tal vez, el planteo. retomás, Gaby. Sí. No, me parece que de lo que vos no estuviste comentando se perdió un poco no sé si querés volver, fue como muy entrecortado, pero Bueno, sí, recordabas la cuestión del lenguaje rebuscado, algo que había aparecido en la conversación última con Santi, que traía él esa cuestión. Yo quería decir que hay más que un búsqueda del lenguaje, hay un también a veces una razón por lo que decía Laura, la idea de era pero hay otro tema que es la urgencia.
relación a lo que decía Gonzalo, que es necesario hablar de relación entre vida y dolor, que eso no sería necesario, porque vivimos en una comunidad de la indolencia, una gran Ujú. la indolencia. Me dicen que se escucha mal. Sí, No, que no se escucha, no se oye, es ahí, terrible. ahí mejoró. Creo que Instagram se resiste a escuchar que vivimos en una comunidad de indolencia. Hay algo que las Bueno, voces mayoritarias no quieren escuchar. bueno, eso quería decir, y también ahí alguien recordaba lo histórico del lunes, que yo planteé histórico. No, nuevamente Se Marcelo no entrecorta se mucho, escucha. Marcelo. Estoy pegado. Ahí dice. Lo otro que puedo hacer es No, salir ahí del se escucha modo. ahí se escucha mejor. Bueno, Quizás era el pruebo una vez, celular tapado. pruebo una vez más y después si no salgo de Wi-Fi y trato de hablar solo con los datos. Mm. No se oye, siguen diciendo. No, ahora sí se oye, ahora sí Ahora se sí. oye. Bueno, yo decía, intento una vez más, que el lunes tratamos de distinguir entre vivir con otros y un común vivir. Y la distinción viene de una precaución, de recordar que el con otros hace daño, que el con otros puede hacer daño, puede lastimar, el con otros pone, digamos, precio, presión. Se trata de intervenir también sobre la ley, sobre los automatismos de la gramática del sentido común, sobre los conceptos, pero también intervenir sobre aquello que registramos como la peligrosidad del tiempo. Y todas las peligrosidades son, una es la indolencia, que hablábamos antes, y otra es, me parece, la del daño. Tenemos que tener ideas que traten de tener daño y que permitan salir de la indolencia, porque a veces es tanto lo que nos pasa que desearíamos no sentir tanto. Entonces la indolencia se presenta como una alternativa cuando no hay un común pensar sobre eso. Y esto es dramático. A mí me dicen que no se escucha. Vayan hablando que yo voy a pasar a los datos, a ver si. Sí, en relación a lo que decía, me parece como que es importante sostener que el común vivir y lo común, plantea un lugar de propuesta, de cuestionamiento ante los peligros de la indolencia o de los automatismos que se notan respecto a las respuestas y a las formas ya visitadas, pero también tiene ese algo de una posibilidad que no se instauró, que creo que está muy relacionado con esto que Gaby decía respecto de lo neutro, de cómo no es no es que tiene una forma definida y hay una forma de un vivir netamente por fuera de la indolencia.
sino que creo que está bueno esta idea de plantearlo como algo que esté en posición de pregunta. No sé qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Se escucha mejor ahora? Sí. Sí, 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 sí. El Yo ya primer pensamiento. tengo miedo de hablar. Entonces vamos a ver qué pueden decir Gaby y Gonza. Si no. Gaby, Sí, digamos que esta diferencia que vos marcabas entre vivir con otros y común vivir, que se habló en el teórico del lunes, un poco una de las cuestiones que yo notaba de ciertos equívocos en la lectura, equívocos, no sé si está bien dicho, confusión, resistencia, podría ser, justamente resistencia a qué es lo que se está queriendo rodear con esa idea. Tiene que ver con, por ejemplo, digamos, a partir de una cuestión que se plantea, ¿no? Por ejemplo, en estancias en común y que está dicho en otros lugares también, que la vida en común, no idealizar la vida en común, esta idea de no idealizarla porque está habitada tanto por ternuras o por complicidades como por violencias, hostilidades. Esa paradoja de la vida en común, de alguna manera se trasladaba a la idea del común, por ejemplo, del común cuidar, en lugar de decir común cuidar, decir una común violencia o un común odiar. Es decir, ahí me parece que hay un problema, es decir, como que no se habilita, digamos, lo que el concepto de lo común a decir esto. De hecho, vos en algunos fragmentos, cuando hablas de hostilidades y violencias, no le pones una común violencia. Es decir, como que, y cuando uno va al asunto lo común, se nota que justamente, bueno, lo común nombra todo aquello inasible, ¿no? Todo aquello, lo desconocido, lo otro, no el otro como unidad, sino lo irrepresentable, las intensidades negadas. Justamente no vamos a usar esa manera para nombrar violencias y hostilidades, lo que no quita que sí también está dicho que en la vida en común habitan tanto una cosa como la otra, ¿no? No sé si se entiende. sí, sí, habita, es cierto, eso es lo que se intenta, no idealizar la vida en común. Un común vivir, Marcelo, que, no, a ver, Marcelo no se escucha. bueno, no, habla- no tengo más recursos. No, no, Quizás yo puedo decir que me parece como esa tensión respecto de la idea de lo común y las violencias que habitan dentro que se ubican en vivir en común, para mí son una de las tensiones más difíciles de pensar con el concepto, porque me parece que es muy, en la propuesta de lo común, de la indefinición, me parece que es fácilmente confundible con la idea de
con problemas de conexión. Ahí volvimos. Volvió. Está complicado. ¿Estamos los cuatro? Sí.